los israelitas debían recordar todos los días de su vida, el día que salieron de Egipto. Y sabes, no eran los días que estuvieron esclavos. Escuche, la palabra nos dice el día que salieron de Egipto. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó, os ha sacado del horno de hierro y de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Ahora, Dios les estaba renovando todos los años a través de esta fiesta que llamaban la Pascua, su memoria, para no tener la oportunidad de olvidar ese día significativo para el pueblo de Israel y, lo más importante, para Dios. A nosotros, mis hermanos, que creemos en Cristo Jesús y confiamos en sus promesas, Dios hoy, al igual que el pueblo de Israel en el desierto, nos enseña que no debemos olvidar el día en que salimos de nuestro Egipto. Yo creo que los que están aquí tuvieron su Egipto, tuvieron su tiempo, su época de esclavitud. Ahora, lo que Dios quiere que en Cristo recordemos nosotros no son los días en que fuimos esclavos en el pasado. Dios le estaba diciendo a Israel, ustedes tienen que recordar el día que salieron con mano poderosa y brazo extendido de Egipto. No los días en que fueron azotados, no los días en que fueron despreciados, no los días en que fueron amenaza para los egipcios. De igual modo, Dios quiere que nosotros recordemos el día en que fuimos libres, no los días en que fuimos esclavos del pecado, del odio, el rencor, los vicios o cualquier atadura que nos mantenía esclavos a voluntad de las tinieblas. Esa es nuestra Pascua en Cristo. Por eso el apóstol Pablo hacía tanta énfasis en que nosotros tomáramos ahora la realidad espiritual de lo que era sombra en el Antiguo Testamento, lo vivamos ahora a plenitud en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que usted entienda bien que hay algo que se conoce como sanidad interior. Ahora, hay una sanidad interior bíblica que no tiene nada que ver con lo que se enseña hoy en día, que tiene que ver más que todo con prácticas orientales y aún prácticas occidentales modernas de la psicología y la psiquiatría. Yo creo en la sanidad interior. Igualmente, en la restauración del corazón. Un corazón que está marcado por heridas del pasado, pero debemos tener cuidado de detenernos toda la vida con recuerdos y sometidos a recordar todo lo que nos hicieron o lo que hicimos. No podemos vivir, escuche bien, no podemos vivir, mi amado hermano y hermana, de regresiones mentales. No podemos vivir de esto. Dios no nos pide que recordemos los días en que fuimos esclavos en nuestro Egipto, igual que la Pascua judía. Dios no quiere que vivamos una vida así. Aún nuestra mente y nuestras emociones son engañosas. Usted puede tener todos los años en Cristo, pero esos recuerdos no desaparecen. Y hoy en día se está enseñando que hay que traer los recuerdos para que el Señor nos sane internamente. Escuche bien, vuelvo y reitero, creo en la sanidad interior. Creo que hay un Dios poderoso que el día que Cristo llega a tu vida, escuche, el día que Cristo llega a tu vida rompe toda cadena. Por eso es que Pablo mostró un evangelio que tenía peldaños de fe. Ahora, cada peldaño te lleva a un nuevo nivel de fe según lo que dice la palabra de Dios. No podemos vivir de emociones engañosas. Jeremías, mira lo que dice Jeremías. Yo quiero que tú lo busques aquí. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y el mismo Dios dice, ¿quién lo conocerá? Ahora, nuestro cerebro es un órgano sujeto a cambio fisiológico como cualquier órgano de nuestro cuerpo, como nuestro estómago, pulmones, corazón, nuestro hígado, etc. Nuestro cerebro es un órgano que puede estar sometido a cambios fisiológicos, presiones. Ahora, cuando viene un recuerdo,
en un momento de debilidad, ya sea por cambio fisiológico o un dardo de fuego del enemigo, no debemos pensar inmediatamente que somos esclavos de esos recuerdos y pecados pasados. Es muy fácil decir que debemos recordar sin dolor las cosas pasadas. Esto es contrario al plan de Dios para nuestras vidas y contrario a la verdad de nuestra Pascua, que es Cristo. Ahora, nosotros hemos venido hablando todos estos días de la realidad de la Pascua en Cristo. A Dios no nos manda recordar nada que nos produzca dolor por estos acontecimientos. Jesús no nos manda recordar días antes de conocerlo a Él como Señor, Salvador y nuestro Libertador. Todo nuestro pasado, incluyendo nuestros pecados, iniquidades, fueron sepultados en lo más profundo de la mar. Quiero que usted lo entienda claramente. Por eso Pablo a los Corintios le decía: nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero Pascual. Ahora, aquel que en el Antiguo Testamento simbolizaba a Cristo, donde había que colocar en los dinteles de la puerta la sangre de ese cordero, donde no podía entrar el destructor, pero a la vez traía la apertura de la salida del pueblo de Israel de Egipto. En nosotros ocurrió lo mismo, pero ahora con la sustancia de Dios, no con la sombra del Antiguo Testamento. Fuimos libres en un día. La sangre de Cristo fue vertida sobre nosotros, rociada sobre nosotros, y nos hizo perfecto para siempre, como dice el hebraísta. Desde ahí, nosotros partimos hacia adelante sin nada que ver con el pasado. En esta parte de este mensaje vamos a estudiar lo que Dios está haciendo en nosotros y que hizo en el pasado cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, apuntando nuestra mirada en la cruz del Calvario, pero que en un futuro va a seguir haciendo en nuestras vidas. Ahora, no quiero que malinterprete lo que hemos estado enseñando. Creemos como ministerio en que hay ataduras, en que hay familias que generacionalmente tienen ciertas ataduras adquiridas. Inclusive hay influencias espirituales, espíritus antagónicos, maldiciones que se encuentran sujetas, se encuentran ahí reposando en familias hasta que llega Cristo. También creemos que hay ataduras por espíritus que siguen una familia de generación en generación. Inclusive como predicador, como evangelista, he tenido que lidiar con esos espíritus cuando he ministrado liberación a personas atadas. Creo en un Dios todopoderoso que nos limpió y nos redimió. Mira lo que dice el hebraísta, Epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión. ¿Sabe qué es remisión? Tomar, quitar o enviar lejos de. Eso es remisión. O sea, el Señor tomó nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldiciones, las quitó, las tomó y las envió lejos de nosotros. Ahora, mira lo que dice: interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:15. Mira lo que nos dice también Hebreos capítulo 8, versículo 12. Le voy a dar tiempo para que usted lo busque, que respalda de una manera poderosa lo que hemos estado estudiando. Porque seré propicio. Mira lo que dice: seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Hebreos 8:12. Dice: porque seré propicio. Dice: él quita, interviene a favor y es el que cubre y sepulta el mismo Señor.
Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados, hechos inicuos, ni de sus maldades, que son obras impías e iniquidad. Si Dios no se quiere acordar, mira lo que encontramos aquí. Si Dios no se quiere acordar de nuestro pecado, de nuestras injusticias, de nuestras obras inicuas y maldades, ¿quiénes somos nosotros para recordarlos? Mira, Isaías 53, versículo 11, la parte B. Te puede escribirlo. Si de pronto no alcanza a leerlo, escríbalo y estúdialo en casa. Mira lo que dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Mira, llevará sobre sí las iniquidades sobre ellos. Nuestras iniquidades ya fueron puestas sobre Jesús. Isaías 53, versículo 11. Mira lo que dice Hebreos 7:25. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Escuche que Jesús se dio a sí mismo para redimirnos de toda maldad. Tito versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo ya nos redimió de toda iniquidad y esclavitud, entiéndalo bien. Isaías 42:6. Si quieren encontrar otra cita bíblica, otro texto que respalde esto: yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré con la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Ahora, mi pregunta es: ¿cuándo aconteció esto? ¿Cuándo esta promesa que estaba ahí guardada para manifestarse a la iglesia, cuándo ocurrió esto? Parece imposible para muchos creer que esto sucede el día que se le entrega totalmente la vida a Jesucristo. Muchos no lo aceptan porque estamos tan ligados, estamos tan familiarizados a las doctrinas, a las filosofías occidentales y orientales, de que tenemos que pasar por ciertos estudios, por ciertos niveles, para poder poco a poco desligarnos de maldiciones, ataduras. Pero lo que vimos en el Antiguo Testamento, en el estudio pasado, de que el día que Israel fue libre fue un solo día, y salieron por mano poderosa, a nosotros se nos vino esa buena nueva. Por eso buena nueva se llama a la palabra evangelio, buena nueva. Entonces, ¿cuándo ocurre esto en el creyente? La Biblia no nos dice que esto ocurre en 5, en 10, en 15, en 20, en 30 años. Parece imposible, que muchas personas le parece imposible aceptar que alguien puede cambiar de la noche a la mañana. Ahora, ¿cómo puede hacerse esto realidad en nuestras vidas? ¿Por qué muchos cristianos están como esclavos del pecado y maldades y que se repiten de padres a hijos? Ahora, la respuesta es que se ven como esclavos, pero algunos no lo son. Algunos luchan con algo por lo cual Cristo ya los libertó. Para ilustrar esta verdad, yo quiero traerle a mención una de las cosas importantes que realizó Abraham Lincoln. Él firmó un edicto de libertad. El edicto decía que todos los hombres y mujeres de la raza negra, o como hoy se dice afrodescendiente, fueran libres, y que ningún hacendado o terrateniente podía obligarlos a trabajar, a menos que fuera por un salario convenido. En el norte de los Estados Unidos, esta ley era cumplida a cabalidad, pero en algunas partes cercanas al sur, muchos hacendados y patrones le decían a la gente de color, los afrodescendientes, que
este edicto dado para liberación de los esclavos era simplemente un rumor que no era verdad. Y muchos hombres de color que escuchaban estas noticias que venían del norte de que ellos eran libres, cuando ellos preguntaban a sus patrones sobre esta noticia, ellos le decían que era simplemente un rumor y que no existía tal edicto. Y muchos hombres de raza negra y mujeres continuaron por muchos años trabajando como esclavos en los sembradíos de algodón y maíz, sin saber que años atrás ya se había firmado un documento de libertad. ¿Qué era lo que había pasado ahí? Que los patrones, los que los esclavizaban, los hacendados, le decían: es mentira, no se firmó ningún edicto, Abraham Lincoln no ha firmado nada, y simplemente es un rumor. Sigan trabajando, recojan maíz y algodón, que es simplemente un rumor. Y muchos hombres y mujeres de raza negra le creyeron más a sus patrones y hacendados que al edicto que se había dado por el mismo presidente Abraham Lincoln. Ahora, muchos cristianos viven una vida de esta manera, desconociendo la verdad que hace libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dicho por el propio Señor Jesucristo. Y muchos cristianos prefieren mejor creerle al diablo, que mentalmente les dice: mentira, Jesús no ha hecho libro a nadie, mentira, Él no ha clavado ningún edicto en la cruz del Calvario, Él no ha hecho nada. Y muchos cristianos todavía recogen algodón para Satanás. Se ven como esclavos, pero no lo son. No se atreven a creer lo que la Biblia dice referente a esta verdad. Les parece imposible y difícil de creer. No pueden moverse en fe. Entonces, disfrutar de nuestra Pascua en Cristo es vivir que un día fuimos libres. ¿Y sabe qué es lo que hace el Espíritu Santo? Potencializa lo que tú leíste, lo que asimilaste y creíste de lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, y cuando lo crees, el Espíritu Santo lo vuelve realidad y eres completamente libre. Oh, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios por todo esto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Alguien una vez usó una ilustración de un hombre que visitó un circo. El relato nos dice que el hombre llegó y vio durante los momentos donde no había función del circo a un gran elefante que se movía de lado y lado, pero limitado por la longitud de una delgada cuerda, la cual estaba amarrada en una de sus patas. El hombre miraba con curiosidad a las afueras del circo por qué este elefante de un enorme tamaño no reventaba esa pequeña cuerda que lo ataba a una estaca. Le llamó mucho la atención porque este elefante no reventaba o rompía esta pequeña cuerda. Este hombre, intrigado por lo que veía, le preguntó al domador, porque el animal no se atrevía a arrancar de su pata la cuerda. La respuesta del domador fue impresionante. Mira lo que le dijo el domador a este hombre curioso. Cuando este enorme elefante era bebé, estaba amarrado a su pata trasera con una gruesa cadena y tenía unas púas de hierro. Cada vez que este pequeño elefantico tiraba de la cadena, anclada en una estaca de hierro, su pata se hería hasta sangrar, proporcionándole unas dolorosas heridas. Al pasar el tiempo, dice el domador, él sabía que cada vez que intentaba arrancar o tensionar la cadena sería más y más. La herida se hacía más profunda. Por eso el elefantico tomó la decisión de no hacerse más daño, dejó de tirar la cadena y cuando creció se convenció tanto de que no había la necesidad de alejarse de las cadenas y que las púas le podían traer mayor impacto y mayores heridas. Este elefante dejó de luchar y más nunca jaló esa cadena porque se hería.
¿Sabe qué hicieron los domadores? Reemplazaron la cadena por una delgada cuerda y reemplazaron la estaca de acero por una estaca de madera, porque para él era lo mismo una pequeña cuerda que una gran cadena. Pero lo más impactante para el visitante de este circo fue las últimas palabras del domador. Él le dijo: este gran elefante piensa que todavía tiene la gran cadena y no quiere lastimarse, aunque tenga solo una delgada cuerda. Este relato que te he presentado no está lejos de la realidad de muchos cristianos. Piensan que todavía tienen las cadenas que Jesús un día destruyó. No se atreven a creer que no hay cadenas. No quieren hacerse daño. Les es mejor resignarse a su supuesta esclavitud y consolarse con pequeñas explicaciones psicológicas de su situación. Ahora, ¿cómo se hace en realidad esto? Para que muchos que piensan que son esclavos todavía sean libres. Si somos justificados por fe, ¿en qué fe lo somos? Según Romanos 3:25, nos dice respecto a la obra redentora de Jesús. Mira lo que dice: a quien Dios puso como propiciación mediante de la fe en su sangre. Nuestro Señor Jesucristo quiere que recordemos nuestro día de liberación. Escuche bien, día de liberación. Recordar un día, el que fue para nosotros el principio de nuestra vida victoriosa en Cristo Jesús. Somos libres, entiéndalo. Y mantener nuestra posición en esta verdad hace parte de nuestra fe, la fe que agrada a Dios. Dios no nos trajo aquí para sufrir por nuestro pasado. Escuche, usted que está sufriendo por el pasado, Dios no te ha llamado a sufrir por ese pasado. Mi Pascua no es en mi ayer, mi Pascua es ahora. Estamos puestos en esta tierra para vivir una vida de libertad, de poder, de gloria y de gracia. Aunque las hierbas amargas de nuestra Pascua, que simbolizan los ataques del enemigo, las oposiciones de una sociedad pecadora y de un mundo pecador, quieran traer un sinsabor a nuestra vida, debemos recordar que estamos comiendo del verdadero Cordero